Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este magnífico webinar que tenemos de cierre de año del capítulo de insuficiencia cardíaca, siempre trabajando en equipo, por lo cual tenemos acá también un miembro muy importante del equipo de electrofisiología, que es el presidente del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Y les quiero dar la bienvenida a algo muy especial en Navidad que decidimos hacer para recordar que siempre es ideal en insuficiencia cardíaca trabajar en equipo. Y lo vamos a contar como una historia, porque generalmente las historias generan eso, que se nos grabe en la mente, que no se nos vaya a olvidar realmente que en insuficiencia cardíaca la clave de los desenlaces de estos pacientes es el trabajo en equipo y el trabajo bien hecho. Entonces tenemos esta noche a tres maravillosos compañeros y amigos de la insuficiencia cardíaca, específicamente amigos de la casa, como digo yo en el capítulo de insuficiencia cardíaca. Está el doctor Efraín Gómez. El doctor Efraín Gómez pues claramente no necesita presentación, ya todos lo conocemos, el expresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y es el papá de la falla cardíaca en Colombia. Tenemos al doctor Juan Felipe Betancourt, electrofisiólogo, el presidente del Colegio Colombiano de Electrofisiología, también amigo de la casa de insuficiencia cardíaca, y obviamente al doctor Luis Eduardo Echeverría, compañero, amigo también. Voy a dejar de lado todos esos títulos porque lo que yo quiero que ustedes entiendan es que esto son los amigos de la insuficiencia cardíaca, eso es un trabajo en equipo. Entonces vamos a quitarnos esos títulos para trabajar en equipo en la insuficiencia cardíaca y venimos a contarles un cuento en Navidad. A mí sí me gustaría saber desde hace cuánto venimos trabajando juntos, porque a veces trabajamos un poquito diferenciados. Yo me acuerdo antes poníamos resíncros, cardiodefibriladores y los pacientes no recibían manejo médico y estas cosas pasaban. Juan Felipe, ¿tú qué piensas? ¿Esto ha cambiado en los últimos años? Definitivamente yo creo que el éxito es lo que mencionó Juliana al principio y es el trabajo en equipo. Los pacientes en general son pacientes con una complejidad progresiva y muy grande, que eso implica la necesidad y el concurso de varias especialidades y de varios conocimientos, todos aportantes para lograr mejorar su calidad de vida y lograr mejorar también el impacto de morbilidad y mortalidad. Entonces, definitivamente el éxito, Lucho, y que lo diga el profe, es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es lo que nos va a llevar a nosotros a aportar los conocimientos que cada uno de nosotros tengamos, con el objetivo de ¿qué? De mejorar el paciente. Y eso es definitivamente. Y Efraín, sí, el padre de la insuficiencia cardíaca en Colombia, nos puede contar más la historia, ¿no? Bueno, sí, claro. Uno de los aspectos importantes cuando uno mira todo el trasegar de la insuficiencia cardíaca, uno se da cuenta que arrancamos en un escalonamiento que no teníamos nada. Simplemente manejábamos la parte de contractilidad con digitálicos, la sobrecarga de volumen con diuréticos, no teníamos nada más. Empezaron a aparecer medicamentos que empezaron a modificar las condiciones de los pacientes, incluso a modificar la enfermedad en el sentido de reducción de rehospitalizaciones y mortalidad por insuficiencia cardíaca, y eso fue un proceso escalonado. Primero llegaron los IECA, IARA2, después los betabloqueadores, antagonistas de mineralocorticoides, y en esa sumatoria se fue encontrando un camino en el cual se fueron diseñando otras estrategias que podían contribuir al tratamiento médico farmacológico y que también podían modificar la enfermedad. Nuestros pacientes en clase funcional no morían súbitamente, a pesar de estar en una condición clínica adecuada. Entonces aparecen las estrategias con el cardiodefibrilador. La sincronía y la disincronía de los pacientes empezaron a generar una condición de insuficiencia cardíaca importante que fue corrigiéndose en la medida en que se pudieron hacer estrategias de resincronización, y fuimos llegando incluso a terapias en las cuales intervención quirúrgica en algunos casos podían facilitarlo, y hoy por hoy tenemos intervenciones no solamente en enfermedad valvular por insuficiencia mitral secundaria, sino que también la tenemos en condiciones, digamos, de estrategias de avanzada con soporte mecánico y trasplante cardíaco. Toda una historia y todo un camino, ¿cierto? Tenemos la presentación, María Juliana. Sí, finalmente. ¿Vieron qué trabajo en equipo? Hasta en eso, Dios mío, esto es una maravilla. Bueno, pero entonces hoy le decidimos colocar un título maravilloso a este webinar, que es la conexión de todos estos corazones dilatados, las conexiones eléctricas y el trabajo en equipo. Pero yo les voy a contar algo porque realmente a veces pensamos en que todo el pasado fue mejor, y esto es una historia realmente de Navidad. Yo creo que ustedes recuerdan este cuento que Lucho
nos va a dejar en mención más adelante, pero yo lo que les quiero contar es que no todo el pasado fue mejor, o sea, no todo lo pasado es mejor, porque a veces utilizamos nosotros ese dicho, pero en insuficiencia cardíaca no, y yo les voy a dejar el impacto del fantasma del pasado, de la Navidad de insuficiencia cardíaca, y quiero que ustedes recuerden esto era el tratamiento de insuficiencia cardíaca en el 52, y fíjense que les enmarco a ustedes en rojo, ¿sí?, que se daba cada vez que el paciente lo necesitaba, o sea, antes de morir. Fíjense ustedes lo importante que hacemos, que recalcamos en que las terapias previas probablemente no impactaban en mortalidad cardiovascular, ni en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ni en calidad de vida, ni en nada, o sea, los pacientes fallecían. Y esto era lo que hacíamos, lo que ustedes ven ahí, reposo en cama, diurético, cómo medíamos los diuréticos, complejo, porque mirábamos casi que intoxicación para poder saber que estábamos utilizando bien los diuréticos, y hacíamos un resto de cosas que realmente ahorita nos parecerían escabrosas, pero este es el fantasma de la Navidad pasada de la insuficiencia cardíaca, y yo quiero de pronto con ustedes que me vayan contando algunas cosas. Entonces, Juan Felipe, quiero que me cuentes ¿qué hacemos nosotros con electrofisiología en insuficiencia cardíaca? ¿Por qué los electrofisiólogos son de pronto una pieza clave en la insuficiencia cardíaca? Bueno, como decía el profe, se ha venido desarrollando una serie de tecnologías y de avances que definitivamente han ido enmarcando en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y recordemos que la insuficiencia cardíaca va totalmente impactada por el tema de la disfunción ventricular, en donde vemos nuestro burrito con una carga que es imposible o difícil para él de trabajar. Y básicamente se han venido desarrollando las diferentes familias, que los doctores lo conocen muy bien todos como los 4 fantásticos, en donde cada uno tiene un impacto en un sitio diferente de la enfermedad y está teniendo un desarrollo para buscar mejoría del paciente con impacto de la morbilidad o solo con mejoría sintomática. Pero a partir de ahí, como explicaba el profe, se empezaron a ver diferentes tipos de escenarios, como por ejemplo el implante de cardiodesfibriladores. En el implante de cardiodesfibriladores es importante tener en mente que su impacto está dado es en la prevención de muerte súbita y el tratamiento de muerte súbita, sea para el paciente que no la ha presentado o sea para el paciente que ya la presentó, que sería la prevención secundaria. Y son unos dispositivos de alto voltaje que lo que hacen es acumular energía en un capacitor y la libera súbitamente de acuerdo a si él detecta o no una arritmia ventricular maligna. Pueden tener 1, 2 o 3 electrodos y ese electrodo ventricular derecho es el que va a permitir la liberación de esa energía. Inicialmente teníamos o seguimos poniendo electrodos endovenosos, ya en este momento tenemos desfibriladores que incluso son subcutáneos en pacientes que no requieren estimulación cardíaca, pero también ha venido evolucionando a la terapia de resincronización cardíaca, en donde cuando nosotros tenemos una pared del corazón que está retardada en la activación total, el adelanto de ese retardo de esa pared nos va a favorecer el beneficio. Y lo que nosotros vamos a tener es mejorar la eficiencia del corazón. Esto se hace por medio de 3 electrodos. En general, el electrodo del ventrículo izquierdo va a ir a través del seno coronario en alguna de las venas que están localizadas en la pared lateral, o pueden ir también de manera epicárdica. Y esos 3 electrodos pueden estar con desfibrilador o sin desfibrilador, y es lo que se llama el resincronizador cardíaco. Acá vemos muy bien una vena lateral coronaria en donde está ubicado el electrodo. Pero esto ha venido evolucionando y llegamos a la estimulación del sistema de conducción, en donde nosotros podemos tener estimulación directamente a las de His o estimulación directamente a la rama izquierda, en donde en diferentes tipos de escenarios podemos llegar a mejorar de manera significativa el impacto que genera esta dilatación ventricular cuando nosotros hacemos esta estimulación directa del sistema de conducción. Pero también tenemos pacientes que no se enmarcan dentro de este tipo de escenarios, de manera que vamos a modificar todo lo que es el metabolismo del calcio intracelular y del calcio del retículo sarcoplásmico, permitiendo una mejoría y una abolición de ese fenotipo fetal que puede tener esos miocitos enfermos con una mejoría de estos pacientes. ¿Cómo se hace? Por medio de 2 electrodos que van estimulando dentro del septum ventricular, uno en la parte alta y otro en la parte baja del septum interventricular. Y esto es lo que son las navidades presentes. Pero como estamos en un cuento de Navidad, vamos, Lucho, a hablar del cuento de Navidad
Charles Dickens. Bueno, Charles Dickens fue un autor inglés increíble que nos dejó varias historias. A mí particularmente hay una que me fascina que se llama Historia de dos ciudades, pero este es el cuento paradigmático de Navidad. Este es el cuento por referencia de Navidad y es el que habla sobre alguien que no quería la Navidad. Así como un médico hoy podría no querer o tener obstáculos a las terapias que utilizamos en insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, ese médico que se opone por múltiples cosas a tener terapias en falla cardíaca, los beta-bloqueadores disminuyen la contractilidad, no voy a utilizar eso, los IECAS y los niveles de aldosterona producen hipercalemia, voy a matar a mi paciente. Resulta que esto cambió la historia natural de los pacientes. Charles Dickens nos cuenta un tipo que no quería la Navidad, que además era duro, tacaño, era muy complejo, ¿cierto? Trataba mal a sus empleados y se aparecen tres fantasmas. El primero es el de las Navidades pasadas, que ya lo mencionó María Juliana, ver cómo el tipo no disfrutaba las Navidades y cómo los otros pasaban las Navidades. El de las Navidades futuras, que lo lleva a conocer la realidad o lo que tenemos, lo que su familia o otras familias vivían, que él no podía entender. Y finalmente las Navidades futuras, que lo voy a mencionar al final. Pero bueno, este es el de las Navidades pasadas. El médico que no entiende las Navidades de ahora y las terapias de insuficiencia cardíaca, y ya sabemos, esto cambió. Tenemos los famosos cuatro fantásticos, IECA, ARNIS, o antagonistas de aldosterona, o inhibidores del cotransportador SGLT2, o beta bloqueadores. Cambian la historia natural. A lo que teníamos antes, a lo que tenemos ahora es un panorama completamente diferente, y todos son grados de recomendación, un nivel de evidencia A. Pero también tenemos dispositivos electrofisiológicos que tú nos mencionaste, y tenemos los cardiodesfibriladores. Y yo creo que el estudio paradigmático del MADIT cambió las cosas, sobre todo en isquémicos. El Laramid después en pacientes no isquémicos nos mostró otro panorama. Pero fíjense esto interesante. Hoy, Navidades del presente. Ese es un estudio que se llama DAPA Heart Failure, que ustedes lo conocen, fue el que nos introdujo a los ISGLT2 en insuficiencia cardíaca. Solo un 26% de los pacientes, todos tenían menos de 40% de fracción de eyección, y el límite es 35 para decir todos tenían cardiodesfibriladores. Ahorita lo vamos a revisar si realmente todos deberían revisar o no. Pero yo quiero meterme un poquito y defender un poquito al pobre Ebenezer, ¿no? Que ha sido toda la vida, y esto también tiene su historia, pero la contamos al final. Ha sido como el prototipo del que odia la Navidad. ¿Por qué Ebenezer no utilizaba cardiodesfibriladores, o cuáles son los problemas de los cardiodesfibriladores? El primero es la insuficiencia cardíaca que no se trata. Quiero decir, para poner un cardiodesfibrilador primero tienes que tratar al paciente al menos 3 meses de tratamiento óptimo y después revalorar la función sistólica. El otro problema es la función sistólica, ¿no? Este 34% tiene una variabilidad interobservador e intraobservador importante, así que el 34% puede ser 41% en el límite superior y 27% en el límite inferior, con observadores distintos, y uno requiere cardiodesfibrilador y otro no. Así que ese es un problema también bien importante. Fíjense cómo un rango entre 34 y 41, que cualquiera lo podría colocar como ecocardiografista o haciendo de pronto un poquito más preciso la resonancia, cambia todo el escenario del paciente. Si le colocaste 34, prevención primaria con CDI, 41 no necesita CDI, y antes no necesitaba terapia, ya sabemos que hoy sí. Mientras que por debajo de 38 y 34 tienes pacientes que requieren terapia, y por encima de 35 no tenías evidencia. Así que es interesante cómo la misma fracción de eyección, el mismo paciente que con diferentes fracciones de eyección en el rango similar podría tener conductas completamente diferentes de acuerdo a quien lo evalúe. Así que primer punto para Ebenezer, que no coloca desfibriladores porque no cree mucho en la fracción de eyección. La otra cosa es esto. Fíjense el Stitch, 35% de fracción de eyección en criterios de inclusión. Cuando se llevaron a resonancia, sí, que digamos como gol estándar, 25% realmente tenían más de 35 y no cumplían el criterio de inclusión. Así que eso es un problema real aún en los estudios clínicos. Y el otro problema, Juan Felipe, es que la mayoría de nuestros estudios, como el MADIT, se hicieron hace 20 años. Y fueron brutales, mostraron cómo cambiaban las cosas, pero mucho del tratamiento no lo teníamos, y el tratamiento ha disminuido, el tratamiento médico, el riesgo de muerte súbita durante los últimos 20 años. Así que mucha gente conceptualiza que deberían haber nuevos estudios con la nueva terapia, aunque eso es difícil y probablemente nunca pase, pero el Danish nos mostró en no isquémicos
que el riesgo de muerte súbita realmente había cambiado y eso cambió un poquito la recomendación en pacientes no isquémicos en las guías. Así que al final del día este es el principal problema de Ebenezer para no colocar cardiodesfibriladores, y es que sí, solamente para poner un ejemplo en Colombia, sé que también hay mucha gente que no es de Colombia, habría 367,000 personas en estos momentos con insuficiencia cardíaca. Esto es un ejercicio teórico que hicimos con menos de 35% de fracción de eyección, y eso significaría que, ¿cuántos electrofisiólogos son en Colombia, Felipe? Imagínate, 66. 66. Tendrían que colocar 2.920 dispositivos por día para esos pacientes con criterios de inclusión. Si fueran 100, ahora me dice 66, te aumento el número. Sí, o sea, en 365 días tendrían que colocar 292,000 pacientes, y eso costaría al sistema un número que ni siquiera se puede decir en pesos, pero que sería más o menos $1.800 millones, que es como 20 veces lo que nos da o lo que le da Estados Unidos a Colombia en dólares para esa cosa loca que hace. Pero bueno, anyway, quiere decir, es muy difícil. Así que Ebenezer pregunta si no tenemos mejores criterios para seleccionar quién debe ir que solo la fracción de eyección. La otra cosa es el resincronizador. A diferencia del cardiodesfibrilador, que disminuye la mortalidad pero no cambia la clase funcional, el CRT cambia muchas cosas. El resincronizador disminuye la mortalidad, pero también mejora el corazón. Es una terapia casi que se puede equiparar a los 4 fantásticos, pero que no es aplicable a todo el mundo, que esa es la cuestión. Y todavía menos utilizado, este estudio de hace 2 años, DAPA Heart Failure, en el 7.5% de los pacientes, probablemente 40% tenían criterios de resincronización, y estos son países desarrollados, Europa, América, Norteamérica, y a pesar de eso se utiliza poco. Así que en el viaje al cerebro de Ebenezer probablemente nos diga, bueno, sí cambia, remodela el ventrículo, pero hay pacientes que a pesar de no remodelar, los famosos no respondedores, también mejoran la clase funcional, lo sabemos, a pesar de que no disminuyen los diámetros del ventrículo. Y la principal cosa es que no es aplicable al 100% de los pacientes. Los de QRS estrecho, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, o los de bloqueo de rama derecha no tienen la evidencia tan contundente como los de bloqueo de rama izquierda. Hay más de 150 de QRS, de ancho de QRS, 130 si lo queremos poner ahí, que también tiene menos evidencia, así que depende de muchas variables para que funcione. Y finalmente los dispositivos que mejoran la contractilidad cardíaca, que son ahora nuevos, que ya lo mencionaste un poquito, que aumentan o producen entrada de calcio en la fase 4 del potencial cardíaco, tienen el problema que aunque ya los empezamos a ver en publicaciones muy importantes, no tienen los trials tan duros que tienen la resincronización y los CDI, así que Ebenezer dice, bueno, esto primero no aparece ni siquiera en DAPA Heart Failure porque no era de obligatoria, deben haber algún paciente, debe haber en DAPA que tuviera un dispositivo de modulación cardíaca, pero lo más importante es que no están en la guía, ¿cierto? Así que ese es un problema grave y todavía nos faltan ensayos clínicos más fuertes. Así que tratando de meternos en el cerebro de Ebenezer para saber por qué lo de los 4 fantásticos no tiene duda, los tienes que colocar a menos que haya contraindicación, pero ¿por qué no colocamos dispositivos de estimulación cardíaca o para evitar la muerte súbita? Así que eso nos lleva al espíritu, eso termina con las navidades futuras, y el espíritu de las navidades futuras o el fantasma es la muerte, y le muestra a Ebenezer años después cuando muere, que básicamente nada se lleva, y esto es lo que pasa en pacientes con insuficiencia cardíaca, en los que no se hacen las terapias a tiempo y no se hace lo que se debe hacer para mejorar no solamente su supervivencia, sino su calidad de vida y disminuir hospitalizaciones. Así que con esa introducción de una historia de Navidad, Ebenezer cambia. Así que esperemos que muchos que no utilizan las terapias cambien como Ebenezer y disfruten la Navidad, pero también disfruten de utilizar terapias que cambian la vida de los pacientes. Así que yo creo que ya vamos al terreno práctico y veamos esta historia de Navidad en pacientes que nos llegan en Navidad o en cualquier época del año, María Juliana. Bueno, y como todo realmente lo debemos colocar en la práctica, yo les quiero traer un caso, porque generalmente esto ilustra, los casos son los que nos enseñan muchas veces, porque lo que mencionas tú, Lucho, todo lo que leíste, todo ese porcentaje, probablemente si nosotros no estuvimos tanto y no aportamos tanto para esos estudios, probablemente nosotros también lo estemos haciendo bien realmente y probablemente tengamos un porcentaje mayor de pacientes, ¿cierto? Entonces, este es un paciente de 36 años de edad. Miren muy bien todo lo que les voy a mencionar. Es un paciente con diagnóstico de una cardiopatía
dilatada idiopática, considerada ya idiopática después de algunos estudios que se hicieron de acertamiento de etiología, pero luego quiero escucharlos a todos ustedes. Considerado un estadio C, ¿sí? Una New York Heart Association 3, ya tenía un desfibrilador, se le había colocado en el 2005 y este paciente nos llegó más o menos en el 2019 y en el 2020 se hizo varios episodios de empeoramiento de insuficiencia cardíaca y en todas esas hospitalizaciones el detonante era que la adherencia no era la ideal. ¿Sí? Se trabajó fuertemente en la adherencia, se hicieron algunas estrategias de afrontamiento y adaptación para el paciente con toda la familia para ver qué era lo que pasaba y realmente el paciente ha mejorado drásticamente la adherencia a la medicación, que eso es muy bueno porque nada sirve tener los 4 fantásticos si no los tomamos. O sea, si yo los formulo pero no se los toma, pues tampoco nos va a funcionar. Entonces, esto es supremamente importante en insuficiencia cardíaca, la adherencia a esas terapias fundacionales que mencionaste. Pero bueno, ¿qué pasa? Si ustedes miran el perfil que les coloco ahí de péptidos, fíjense ustedes, en octubre del 2021, 2.566, ya con adherencia, ¿sí? En febrero del 2022, 2.201 y en agosto del 2022, 2.825, ¿sí? Intentos de optimización de la terapia, si ustedes miran la terapia que tenemos es metoprolol succinato 150 miligramos en el día, o sea, realmente hemos intentado hacer las cosas bien. Sacubitril valsartán 50 miligramos en la mañana y 100 en la noche, o sea, 150 en el día, la dosis máxima son 400, estamos intentando hacer lo correcto. Dapagliflozina, su dosis, espironolactona, amiodarona, ¿sí? Se habían detectado algunos episodios y electrofisiología nos había sugerido adicionar, a pesar de tratar de intentar subir más los betabloqueadores, pero pues no lográbamos del todo, y tenía unas dosis de diuréticos que se intercalaban ocasionalmente, como ustedes lo ven ahí, 40, 80, pero siempre nos había tocado bajar el diurético. ¿Sí? Los paraclínicos que ustedes ven ahí, ya veíamos algo de compromiso de la funcionalidad renal, una tasa de filtración como ustedes la ven ahí comprometida, una creatina 1.25 y un potasio de 4.25. Fíjense ustedes, la radiografía de tórax realmente es escandalosa, una cardiomegalia muy importante. Ese es uno de sus mejores momentos en el contexto de compensación. Podemos ver también el dispositivo que tú nos mencionabas, Juan Felipe, y este es el electrocardiograma y acá sí quiero escuchar al doctor Efraín Gómez en este electrocardiograma. Sí, un aspecto importante y es cuando se hablaba de la Navidad, las Navidades pasadas, al electrocardiograma se le empezó a restar algún grado de importancia, simplemente se miraba si el paciente tenía criterios para resincronización o no tenía criterios de resincronización, pero la evidencia actual ha permitido que estrategias terapéuticas relacionadas con la investigación de las cardiopatías dilatadas nos permite buscar puntos en los exámenes básicos que le pueden hacer a uno pensar en la patología o en la etiología de la cardiopatía dilatada. Si nosotros miramos este electrocardiograma, en el plano frontal se encuentran bajos voltajes del electrocardiograma y no tiene un bloqueo completo de rama izquierda. Eso permitió que en grandes investigaciones, especialmente en lo que tiene que ver con las cardiopatías genéticas, se encontró, por ejemplo, este score. Este score es muy práctico porque tiene básicamente 5 puntos en los cuales está la historia familiar de cardiopatía dilatada. Segundo, la presencia de una miopatía del músculo esquelético, que es muy frecuente que se acompañe de cardiopatías dilatadas. La presencia de la ausencia de bloqueo completo de rama izquierda. La presencia de derivaciones frontales con bajos voltajes de menos de 5 milímetros y la ausencia de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque entre el riesgo atribuible poblacional la hipertensión arterial es una parte muy importante. Si uno hiciera el cálculo en este paciente, casi que le daría un 70% de probabilidad de que esto fuese una cardiopatía dilatada. ¿Por qué es importante? Porque tener determinado esa característica clínica y esa característica de una cardiopatía genética al futuro, y hablaremos de las navidades del futuro, la intervención genética va a ser muy importante, fundamentalmente en las cardiopatías de origen genético, en el cual van a haber algunas intervenciones genéticas que van a modificar la historia final de la enfermedad. Entonces yo creo que es muy importante el reconocimiento y nos permite saber, primero, si vamos a requerir unas estrategias terapéuticas o pensar en la posibilidad de una cardiopatía dilatada de origen genético. Desafortunadamente no se podían hacer más investigaciones porque ya desde el 2005 tiene un cardiofibrilador implantable. Pero también hay otras estrategias adicionales que nos permiten a nosotros hacer ese diagnóstico. Ustedes ven ahí el ecocardiograma que
María Juliana nos va a comentar. Pues realmente la imagen del eco, y como usted lo ha mencionado, doctor, fíjense el punto crucial, etiología. Etiología es súper clave, ¿sí? Digamos que el assessment que le hicimos nosotros con historia familiar y todo eso tampoco nos orientaba que hubiera algo genético claro. No teníamos, digamos, cómo decir esto tiene una mutación causal que hubiera podido producir esto. Y en este momento el assessment nos obliga a dejarlo en ese momento como una idiopática, fíjense ustedes, pero cuando ya nos vamos a la estructura, a lo que ustedes ven acá, pues vemos un ventrículo que está severamente remodelado, o sea, está severamente dilatado, tiene un diámetro telediastólico de 88 y el indexado, si ustedes miran los indexados, son 272 y 230 sistólico y diastólico, o sea, es gigante. Y tiene una función sistólica del ventrículo izquierdo de 18 a 20%. Entonces aquí es bastante complejo teniendo en cuenta los péptidos, teniendo en cuenta todo esto que vemos. Si me pueden pasar porfa la siguiente. Entonces quisiera preguntarles con algo que ustedes vieron de pronto en una de las animaciones con respecto al componente hemodinámico de esa insuficiencia mitral. Doc, si quiere permítame un segundito, yo ya le paso digamos las otras diapositivas. Cuénteme qué harían, porque es que a mí me preocupa esta estructura, me preocupa la historia que yo les estaba contando, me preocupa que ustedes me hablaron de dispositivos, ya sabemos, Juan Felipe, que este paciente está precisamente con ese dispositivo, sabemos que en etiología no pudimos hacer resonancia, nos quedamos un poco cortos con eso, pero vimos que en eco tampoco nos orienta a una patología específica que tuviera otro tipo de terapia, entonces definitivamente ya estamos manejando lo que es el síndrome de insuficiencia cardíaca con todo lo que terapia fundacional que se la colocamos mucho, tuviste que tenía los 4 fantásticos, que de pronto no pudimos avanzar tan rápido como nosotros quisiéramos. Pero entonces en este paciente ahora sí me voy a ir al electrocardiograma, teniendo en cuenta etiología, teniendo en cuenta de pronto que en el contexto de esa ecoestructura probablemente el doctor, yo ahorita me voy a direccionar a que el doctor Efraín Gómez me diga algo de esa insuficiencia mitral que fue catalogada moderada, severa y severa por transesofágico, pero sí quiero que me digas de pronto en este momento, doctor, porque ya, claro, ahí uno no piensa de pronto en el electrofisiólogo, porque yo ya vi el electro y dije, pues ese QRS no lo vi como tan ancho, ¿no? Y ya tiene lo vi como estrecho, y ya tiene cardiodesfibrilador. Entonces yo como que me quedo ahí como tranquila con eso. Pero entonces, doctor, quiero que me cuente terapia de resincronización en pacientes con QRS estrecho. Realmente la terapia de resincronización en pacientes con QRS estrecho no tiene una indicación clara, pero ese es otro punto que hay que tener muy presente nosotros los clínicos, no tanto electrofisiología porque ellos no lo van a ver, pero en el seguimiento de la remodelación adversa del ventrículo izquierdo en insuficiencia cardíaca también hay remodelación eléctrica. Por lo tanto hay que estar pendiente en el seguimiento de esos pacientes y revisar los electrocardiogramas en forma consecutiva, porque puede aparecer la condición que a pesar del tratamiento médico al que se alcance con los pacientes, que empiecen a aparecer cambios de retardo en la conducción que ya puedan clasificar al paciente en la posibilidad de tener la necesidad de una terapia de resincronización cardíaca porque el complejo QRS se amplió. También es importante en aquellos pacientes que en una insuficiencia cardíaca desarrollan un bloqueo auriculoventricular, en el cual teniendo una fracción de eyección deprimida hay que tener la consideración y en trabajo en equipo con electrofisiología la consideración de qué tipo de estimulación eléctrica se le va a ofrecer al paciente. Ahí cabría, a pesar de tener un QRS angosto, la posibilidad de considerar terapia de resincronización. Porque van a requerir no como terapia de resincronización, sino por el tipo de estimulación que va a recibir. Ese es el Block AF y es creo que uno de los estudios más interesantes, ya lo sabíamos desde antes, si el paciente va a ser estimulado. Yo ya esto no le llamo resincronización porque siempre nos enredamos, eso se llama estimulación lo más fisiológica posible biventricular. Y habría otras cosas que hacer en ese escenario si el paciente requiere estimulación durante mucho tiempo. Yo quisiera preguntarte, Felipe, estimulación gisiana. ¿Cómo vamos hoy en la estimulación gisiana para, digamos, no colocar los 3 electrodos, por decirlo así de alguna manera? Yo creo que igual lo necesito. Hay varios aspectos en este caso. Bueno, el primer aspecto es que tiene un cardiodesfibrilador, está indicado. Está indicado porque es un paciente que tiene un alto riesgo de muerte súbita por su fracción de eyección, su clase funcional, a pesar del tratamiento médico. Pero de lo que hablamos al principio es absolutamente fundamental, y es que el cardiodesfibrilador no modifica el tratamiento de la falla cardíaca ni los síntomas de la falla cardíaca. El cardiodesfibrilador modifica el modo de morirse. Es decir, lo está protegiendo si llega a presentar una arritmia ventricular maligna. Nada más.
De hecho, como nos lo demostró el estudio de David, ese paciente no debe estar estimulado en el ventrículo derecho. Uno debe hacer énfasis en una reprogramación que minimice la estimulación ventricular con cualquiera de los múltiples algoritmos que se disponen en las reprogramaciones de los cardiodesfibriladores. Y ese es de los objetivos más importantes. Si hay una arritmia ventricular significativa que sea recurrente o que también esté empeorando, puede estar empeorando su disfunción ventricular, uno podría pensar en hacer una modulación de substrato arrítmico que disminuya esa carga arrítmica si es que lo estuviera presentando de alguna manera, que no lo es. Ahora vamos a la resincronización cardíaca en pacientes con QRS estrecho, ¿no? Ya el RETIN-Q nos lo demostró. Realmente el resincronizador lo que nos está haciendo es ayudarnos en una pared que está retardada. Si tú no tienes un retardo, no tendremos absolutamente ninguna indicación. Hay ocasiones en que uno dice, no, el retardo es en la pared lateral derecha, eso es más en cardiopatías congénitas, entonces resincronizamos el ventrículo derecho. No es este escenario definitivamente. Vamos a la estimulación del sistema de conducción. La estimulación del sistema de conducción en el país empezó, no se va a acabar como en el mundo. Y eso va a evolucionar y va evolucionando a pasos agigantados. Claro, yo la llamo, para todos, pero no para todos. Yo la llamo el hermano menor. El hermano mayor es la resincronización cardíaca. El hermano del medio, que siempre es el sufrido, es la estimulación gisiana. Y el hermano menor es la estimulación de la rama izquierda. ¿Por qué? Porque él se aprovechó de todo lo que aprendió de sus otros hermanos. Y él es sobrado. Él dice, aquí voy yo a superarme. Pero ojo, él va a pasos agigantados gracias a todo lo que le dieron los otros hermanos. ¿Sí? Pero nuevamente, no es para todo el mundo. ¿Cuál es el problema que uno puede tener? El problema que uno puede tener es que tú puedes tener el trancón más adelante y yo puedo estar estimulando arriba, pero si yo tengo una enfermedad del sistema de conducción, el trancón va a seguir igual. ¿Sí? Entonces es importante tener en mente cuando analizamos a este paciente que no solo no tiene un retardo de la conducción generalizado, ¿sí? Tiene un retardo de la conducción en la pared lateral alta con un trastorno de conducción inespecífico ahí en D1 y en ABL. Solo en esa conducción, en ese punto. Pero también eso nos hace pensar, ¿será que de pronto este hombre tiene más? Es una enfermedad periférica y no una enfermedad central, y precisamente eso es lo que habla el profe. Muchas veces podemos tener lesiones del sistema de conducción centrales en donde una estimulación del sistema de conducción nos está saltando ese sitio de bloqueo y nos está favoreciendo una conducción fisiológica que a la luz de la evolución va a ser totalmente beneficiosa, ¿sí? Pero de pronto lo que nosotros tenemos es un paciente que se va dilatando y su retardo de conducción va en la medida de esa remodelación que presenta el paciente, y esa dilatación es la que va a favorecer el retardo de conducción. Yo puedo llegar a estimular el sistema de conducción y me voy a encontrar con una rama que está lenta en su conducción y me va a dar. Pero entonces, volviendo a este caso específico, definitivamente ese electrocardiograma QRS estrecho no tiene retardo, no necesita en este momento resincro. Es paciente. Para mi opinión no necesitaría. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un beneficio real. Porque no vamos a tener cómo adelantar una pared que estuviera retrasada. Perfecto. En los inicios de la resincronización cardíaca, que ya eso, digamos, superamos ese paso, aprendíamos o buscábamos signos de retardo con diferentes tipos de escenarios. Ecocardiograma, que ya usted nos mostró la variabilidad inter e intraobservador, ¿de acuerdo? Se han venido haciendo otro tipo de escenarios para tratar de evaluar, pero es como el paciente que uno tenga como una duda de que ¿será que sí va a haber beneficio? ¿Será que no va a haber beneficio? ¿Tiene alguna otra comorbilidad que no nos favorezca? Más sin embargo, realmente es que el QRS del paciente no supera los 130 milisegundos. Pero entonces ahora les quiero preguntar algo, porque sí hay algunas cosas que han cambiado en estas navidades futuras. Entonces yo quiero que me hable el doctor Efraín Gómez de la modulación de la contractilidad cardíaca desde el punto de vista de terapia médica, doctor. Entonces quiero que me diga, uno, en el reducido y en el fenotipo, de pronto preservado algunas cosas, para que de pronto también me quede
bueno, en este paciente pudiera llegar a ser la opción la terapia médica de modulación de contractilidad cardíaca. Y luego me dirijo nuevamente a Juan Felipe para que me cuentes también tú, desde el punto de vista ahora sí de dispositivos, de conexiones eléctricas, como mencionábamos en el título, ¿qué hay en modulación de contractilidad cardíaca? Entonces, Doc, 1 minuto de la terapia y 1 minuto de los dispositivos. Si bien es cierto, no contamos, digamos, en el país con ese tipo de terapia, hay evidencia que soporta, por ejemplo, que los activadores de la miocina cardíaca facilitan la contractilidad, muy especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. De hecho, cuando el paciente tiene una mayor deterioro de la clase funcional y mayor dilatación del ventrículo izquierdo, donde se ha demostrado mayor beneficio en esos pacientes, pero con reducción de las hospitalizaciones en forma significativa en ese grupo de pacientes. Estos 2 estudios, el COSMIC y el GALACTIC, incrementaron el gasto cardíaco de los pacientes, tuvieron una remodelación positiva reversa en ese grupo de pacientes, mejorándole o estimulándole la contractilidad. Y eso es importante porque en estrategias avanzadas probablemente van a cumplir un papel muy importante, además de la estrategia eléctrica que seguramente se ve. Pero cuando vemos, por ejemplo, este estudio que fue recientemente publicado, mirando la posibilidad de mejorar la capacidad funcional de los pacientes, no se demostró un beneficio significativo comparativamente con placebo. Y cuando uno mira esta ruta de intervención farmacológica y la vemos, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada o con insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida, observen cómo, por ejemplo, en el caso de Mecantin Mecarbil, que facilita la contracción, mejorando la unión actina-miocina, potenciándole, hay estrategias terapéuticas en la misma ruta y tienen que ver específicamente con la beta-miocina y facilita como una máxima suprarrelajación del músculo cardíaco. Y eso se ha visto específicamente en cardiopatía hipertrófica obstructiva, donde se demostró su primer beneficio con el Mevacantem, en el cual se demostró que lograba reducción de la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, relajando al máximo el músculo, y trajo un beneficio significativo en mejoría de calidad de vida de estos pacientes. Que esto vaya a servir para los pacientes con falla cardíaca con función sistólica preservada podría ser una opción, específicamente en aquellos pacientes con falla cardíaca con función sistólica preservada, con el fenotipo hipertrófico del paciente hipertenso, que pueda o no tener algún grado de obstrucción, podría ser una idea. En este momento apenas está en exploración de estudios clínicos o de prueba de concepto, pero ya en la parte de cardiopatía hipertrófica obstructiva ya hay beneficio muy importante. Pero entonces diríamos que definitivamente la terapia de modulación de contractilidad cardíaca desde el punto de vista médico, más que todo, o Mecantin, nos iríamos para este paciente en reducido, porque usted nos habló también del fenotipo preservado y específicamente miocardiopatía hipertrófica con otras moléculas. Pero te quiero preguntar a ti, Juan Felipe, porque es que aquí es cuando necesitamos trabajar en equipo. Entonces, fíjate, ya tiene cardiodesfibrilador, o sea, la parte de muerte súbita la estamos tratando de controlar, no solo con el cardio, sino toda la terapia fundacional, que no hemos podido subirle, porque estamos aquí, llegamos a esa encrucijada y no hemos podido subirle más, hemos tratado intensamente, el péptido sigue elevado. Pero, ¿qué opciones adicionales hay para este paciente específico? Porque el QRS es estrecho, terapia recíproca no es una opción, no tiene retardo, o sea, no es una opción. ¿Qué opciones hay en modulación de contractilidad cardíaca para este paciente? Está el modulador de contractilidad cardíaca, el impulso, en donde ¿qué es lo que nosotros hacemos? Colocamos 2 electrodos en el septo y vamos a hacer una estimulación excitatoria en el periodo refractario absoluto. ¿Qué es eso? Es que el dispositivo va a estimular, pero no va a producir un QRS estimulado, porque va a estar en el periodo refractario absoluto. Pero entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Lo que nos va a hacer es una modulación del calcio intracelular y el retículo sarcoplásmico, favoreciendo que ese fenotipo de miocito fetal se desaparezca y mejore la contractilidad. Eso está demostrado, como lo dijo Lucho, en las navidades presentes. Esto ya es una navidad presente. Este es un dispositivo que realmente no funciona todo el tiempo. Este es un dispositivo que funciona durante algunas horas del día con unas horas de descanso para producir esa estimulación que lo primero que nos va a hacer es mejorar el ciclo del calcio en la fuerza contráctil del miocito. En los primeros minutos va a hacer un efecto localizado que posteriormente en las siguientes semanas se va a generalizar y va a llevar a una
reconversión de ese metabolismo cálcico intracelular, sobre todo la liberación de ese retículo sarcoplásmico, que incluso se ha visto en mejoría de la troponina, de células que liberan menos troponina. Hay un mejor acople y eso es lo que va a favorecer. Y ya tenemos ciertos estudios en donde tenemos, si bien medición de variables blandas, ya hay pacientes que han mejorado su capacidad funcional, su caminata de 6 minutos, e incluso en fibrilación auricular también se ha visto. Obviamente no ha sido para todos los pacientes, ¿sí? Sino en general hay un grupo de muchísimo más impacto, como lo vemos aquí, que es el grupo que tiene fracción de eyección de menos del 25%. En ese grupo es donde mejor se ha visto. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahí van las navidades futuras. Este dispositivo que me faltó mencionar es recargable, ¿sí? Aunque llega a un punto de ya no recarga, ya hay que hacer el cambio adicional, se usan electrodos convencionales, ¿sí? Este dispositivo es un dispositivo único, es decir, no te va a dar alto voltaje, no te va a dar estimulación cardíaca. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros vamos a ver, que estamos viendo acá en un paciente. Tenemos un dispositivo desfibrilador en un lado y en el otro lado, o sea, casi que lo estamos devolviendo 30 años a como se usaba en Chagas hace 30 años. Un desfibrilador por un lado y un marcapaso por el otro, ¿sí? Aquí tenemos un desfibrilador por un lado y el modulador de contractilidad cardíaca por el otro lado con sus 2 electrodos. No va a ser una estimulación excitatoria, fíjese que el paciente está en el ritmo propio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener un paciente con muchísimos más electrodos, con muchísimos más dispositivos, y eso es un problema. ¿Qué nos va a deparar la Navidad futura? Lo más seguro es que se va a desarrollar el alto voltaje en estos dispositivos. Y lo más seguro es que se va a desarrollar también la capacidad de estimulación, si en algún momento llega a presentarse. Y ahí es donde te voy a responder esa pregunta. Si este paciente tuviera un bloqueo AV completo, o al menos un bloqueo AV de primer grado, uno pensaría en que la resincronización cardíaca podría funcionarle, o incluso la estimulación del sistema de conducción, porque ahí sí cabe el blockade shift. ¿Por qué? Porque ese paciente va a requerir una estimulación ventricular significativa. Claro. Pero en este momento, este paciente no requiere estimulación ventricular e incluso está contraindicada la estimulación ventricular, como lo habíamos dicho con todos los protocolos. Esto es básicamente lo que se tiene preparado para un posible paciente que se pueda beneficiar de la modulación de contractilidad cardíaca, ¿sí? Aquí cuando pongo yo la interrogación del resincronizador fallido, porque si uno va a poner un paciente que tenga indicación de resincronización y falla, pues uno se va primero a una estimulación del sistema de conducción, que tiene muchísimo más solidez y muchísimo más, evidencia, digámoslo de esa manera. Pero cuando nosotros no tenemos ese escenario, es decir, fíjense ustedes, tenemos morfología del QRS normal, fracción de eyección menor del 35%, ¿de acuerdo? Sí o no, podemos en ese paciente tener un modulador de contractilidad cardíaca. Por eso yo me hago la pregunta, ¿será que esta es la respuesta a los pacientes con QRS angosto? ¿Será que es? Eso es las navidades futuras. Y también el desarrollo de los dispositivos que cumplan con varias funciones, es decir, un solo acceso venoso para un solo dispositivo que cumpla todo, también nos va a responder esa pregunta. Pero si tú me dices, este paciente, ¿cómo lo podríamos ayudar? Yo creo que en este momento, que es una terapia vigente en el país, ya tenemos la tecnología aprobada. Todavía no hemos puesto el primero, quizá este sea el primer paciente que se beneficie de un estimulador como modulación de contractilidad cardíaca. Quiero pasar un comentario, Lucho, súper rápido, antes de pasar a otro comentario súper rápido del doctor Efraín, porque quiero mostrarles otro caso muy interesante. Bueno, porque nos lo van a preguntar, ya yo conozco a mi gente. Entonces, hay otras terapias y hay otras cosas porque el manejo médico se ha desarrollado más allá de los 4 fantásticos. Entonces, lo activo sirve todavía en navidades pasadas, la digoxina en fibrilación auricular con disfunción sistólica sigue teniendo vigencia y ahí funciona bastante bien. Vericiguar en pacientes que tienen hospitalizaciones permanentes, frecuencia cardíaca en ritmo sinusal de más de 70, la ivabradina también hace parte de nuestro armamentario. Obviamente en Mitraclip, en los pacientes que tienen como decirlo de alguna manera, el fenotipo del COA. Y finalmente también hay que hablar de que probablemente ya tú lo manejaste, eres una experta en eso, cómo está el estado de ferropenia y si ese paciente requiere realmente
hierro carboximaltosa y porque eso también mejora todo el escenario. Así que aparte de todo lo eléctrico, también seguimos trabajando en otros tópicos casi que al mismo tiempo. Y ahí es tratamiento horizontal, hablamos con Juan Felipe, que es lo que vamos a hacer con este paciente mientras solucionamos lo demás, porque los PTOs siguen en aumento y eso es malo, siempre es malo, ¿cierto? Y yo quiero hacer un punto de los clínicos, que eso es absolutamente fundamental. Es curioso, pero el paciente, cuando se le da la medicina, no se siente tratado. Cuando se le pone el dispositivo, dice, este man me salvó. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, gracias a eso, listo, está bien. Pero el problema es que el paciente llega al siguiente control sin medicamentos. ¿Y usted por qué no lo toma? ¿Para qué, doctor, si yo me puse la parada? Exactamente. ¡Ojo! Eso es súper importante. Supremamente importante. Uno desde antes se tiene que estar siempre insistiéndole al paciente. El 60% de los pacientes después de resincronización Suspende la sesión. o son subtratados o no se De titulan. acuerdo. Pasa con revascularización y otras intervenciones, wow, que terminan disminuyendo la medicación. Así que hay que concentrarte. Nosotros los de falla siempre ahí debajo, sin recibir la gloria de la retrocesiones. Pero está bien, porque es trabajo en equipo. No crea, Lucho, porque es que entonces el paciente llega descompensado de la falla y va a decir, el resincronizador no sirvió. Y uno, Bueno, pero mira, eso que tú mencionas es importantísimo porque muchas veces la resincronización, si fuera el caso, que no es el caso, nos permite a nosotros titular incluso más. definitivamente. Cuando mejora el stroke volume de otra manera, es más fácil también titular. Pero entonces quiero preguntarle al doctor Efraín Gómez, antes de cerrar este caso súper rápido, porque yo les mencionaba que este paciente tenía una insuficiencia mitral y a mí me preocupa, como les digo, la estructura, los péptidos, todas estas variables que vemos, todo lo que mencionábamos con Juan Felipe. O sea, aquí está el verdadero trabajo en equipo, o sea, saber qué terapia, en qué momento. Como decía Lucho, nosotros seguimos acá, primera línea súper clave, segunda línea seguimos trabajando, entonces hierro, vericiguat, todo esto lo seguimos haciendo, pero en conjunto tenemos que ir pensando hacia dónde vamos con este paciente, porque el tiempo no es su mejor aliado. O sea, este paciente realmente en la Navidad se le pasa. ¿Sí? Entonces, quiero que me diga, súper clave, en 3 o 4 diapositivas que tenemos eso de insuficiencia mitral. Sí. Cuénteme. Toda la estrategia terapéutica en insuficiencia cardíaca debe garantizar la titulación adecuada de los medicamentos fundacionales para cualquier estrategia de avanzada. Eso es importante y aquí hay una prueba, por ejemplo, de este grupo de pacientes con insuficiencia mitral que traduce una remodelación adversa del ventrículo izquierdo donde una terapia guiada por estrategias basadas en las guías demuestra un beneficio significativo. Miren, por ejemplo, los dos grupos. En el grupo de la izquierda ustedes observan los pacientes que tuvieron titulación, no tuvieron una adecuada titulación de la terapia médica basada en guías, y el otro grupo que tuvo una adecuada titulación de la terapia basada en guías. Y observen cómo se reduce en forma significativa, y ustedes observan aquí la progresión a insuficiencia mitral secundaria severa y cómo hay una mejoría dramática de la insuficiencia mitral llegando hasta moderada o leve en pacientes que tenían una remodelación adversa del ventrículo izquierdo con insuficiencia mitral secundaria, de tal forma que hay una demostración suficientemente actual de la terapia fundacional modificando la progresión de la enfermedad. Y cuando miramos qué medicamentos contribuyeron en forma significativa, miren ustedes, por ejemplo, cómo combinaciones en las cuales se involucra el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterosa, incluso sacubitril o valsartán por aparte, demuestra con una P estadísticamente significativa una reducción comparada o incluso superior a estrategias como por ejemplo IECA o ARA2 por aparte en la reducción de la insuficiencia mitral secundaria. 40% de reducción en la progresión o en el empeoramiento de la insuficiencia mitral secundaria con estas terapias fundacionales. Entonces, si no hacemos eso, vamos seguramente a perder un beneficio grandísimo. Lucho ya había mencionado un aspecto y es lo que llama el fenotipo del paciente del COAT. Pero esta estrategia a mí me gusta mucho porque esta estrategia te dice cuál no, cuál realmente no aplicaría, porque le metemos muchas fórmulas y fórmulas y fórmulas y cuando uno mira los componentes con relación a lo que se denomina la desproporción en la dilatación del ventrículo izquierdo en relación con la insuficiencia mitral, hay un grupo de pacientes que cumplen criterios del MITRA-FR y un grupo de pacientes que tienen una extremada dilatación del ventrículo izquierdo que no son los que se van a beneficiar de la estrategia terapéutica del MitraClip o para la insuficiencia mitral secundaria. Esos pacientes y muchos de los pacientes del MITRA-FR deberían estar en una estrategia terapéutica que permita lograr una reducción de la insuficiencia mitral secundaria.
Total, y eso que usted menciona es súper importante porque tenemos que acordarnos, y ustedes vieron lo que yo les puse en la diapositiva, yo les puse a ustedes las mediciones técnicas que se hacen para MitraClip, yo lo puse en la diapositiva, ustedes no me lo preguntaron, pero yo lo puse. Y fíjense, técnicamente era factible. Es que una cosa es ser técnicamente factible y otra cosa es ser un buen candidato. Y ahí llegamos a esta diapositiva, doctor, cuando usted habla del paciente COAT o el fenotipo que tú mencionas, Lucho, de COAT. Entonces, claramente en este paciente no era un paciente para esa terapia, claramente no lo era. Pero a mí me surge una duda, porque fíjese que Juan Felipe sí menciona que estos moduladores de contractilidad cardíaca son un nicho. Y uno ve que están entre 25% y 40% son los estudios, incluso por encima de 35% también les va bien, o sea, son varios estudios los que hay en estos fenotipos. Pero a mí en este paciente, se los digo yo personalmente, ¿qué me afana? Múltiples hospitalizaciones. Sí, Lucho, tú mencionabas, Lucho, algo de riesgo residual, Vericiguat, sí. Múltiples hospitalizaciones, péptido elevado, y ustedes vieron los volúmenes indexados, o sea, ustedes vieron el ecocardiograma. Entonces, aquí sí es el verdadero trabajo en equipo en decirle, mire, yo tengo estas variables de refractariedad, hospitalizaciones frecuentes, no he podido titularlo más, y lo tengo con unas dosis que van escalonando a veces de diurético, a veces me toca 80, a veces 40, no me hallo cómoda todavía, no he podido subirle nuevamente la medicación. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque yo sí quiero que el doctor me diga cuándo le decimos nosotros a los médicos que nos están viendo, porque no todos son cardiólogos, o bueno, sí, también a los cardiólogos, cuándo remitirnos a estos grupos, porque es que yo, por ejemplo, pues claro, tengo la dicha de todos los días tener al electrofisiólogo y decirle, ven, necesito que nos sentemos y miremos este caso con el ecocardiografista, con todo el heart team, pero no todo el mundo tiene eso. Y aquí es cuando realmente el trabajo en equipo dice, mire, en este momento puede ser que todavía no se beneficie de esta terapia, pero sí se beneficia de esta. Entonces sería sentarnos y hablemos de este paciente, y yo quisiera decirle, doctor, que me diga esas variables que usted le quiere decir al clínico, mire, tiene que referirlo a otro centro especializado porque va a necesitar un heart team más grande. Yo creo que eso es un importante cuestionamiento, porque si tú miras tu paciente, en el año 2005 ya tenía un cardiodefibrilador. O sea que en teoría debió haber pasado por una estrategia terapéutica, al menos en su momento, que dijera, eso ocurrió. Pero muy probablemente no, y eso es una realidad de apoyo. Cuando nosotros miramos las ventanas ideales para la referencia a un tratamiento de un nivel avanzado, miren ustedes, hay pacientes en los cuales no se ha logrado titulación, los pacientes tienen una clase funcional todavía, clase funcional 2, tienen algunos parámetros, no han requerido hospitalizaciones, no tienen evidencia de daño de órgano blanco, o ya llegan en fases tan avanzadas como este paciente que no te permite hacer una estrategia como un MitraClip, por ejemplo, ya llegó en un grado de dilatación que se salía del grupo de pacientes con desproporción entre la dilatación del ventrículo izquierdo y la insuficiencia mitral secundaria, e incluso obviamente no aplicaba porque no tenía un QRS para esa característica, no nos permitió hacerle una resonancia para tratar de identificar una etiología que nos orientara a si iba a funcionar o no iba a funcionar, o si lo iba a meter tempranamente a trasplante. Recuerden ustedes que entre más fibrosis miocárdica tenga el paciente, es un paciente que no va a responder a ninguna terapia, ni siquiera terapia de resincronización. Entonces, tempranamente yo debo tener la consideración de o asistencia ventricular o trasplante cardíaco. El momento ideal nos lo puede permitir algunas consideraciones relacionadas con el I Need Help, que incluye todo eso que tú mencionaste. Por ejemplo, que tenga terapia inotrópica seguida, que tenga rehospitalizaciones, los peptidonatriuréticos marcadamente elevados, etcétera, que no tolere la terapia farmacológica óptima, que genere hipotensión cada que toma los medicamentos. Esos pacientes deben ser remitidos a un centro especializado para poder hacer las estrategias terapéuticas de avanzada que le modifiquen la enfermedad y le salven la vida. Entonces, miren lo agradable, porque es que este es el real trabajo en equipo. Este paciente, esa imagen que ustedes vieron, ¿sí? Entonces, miren todos esos datos que ustedes vieron y les voy a dar un dato de consumo, ¿sí? Que eso lo pone más interesante, ¿sí? 14, ese es el dato de consumo con esa terapia que tiene. Sí, ya miramos lo del hierro, Lucho, ya se le hizo una aplicación, ¿sí? O sea, ya digamos que repletamos hierro, o sea, lo hicimos. 14 es el consumo de este paciente. El derecho, a pesar de que está comprometido, porque ustedes vieron que el derecho está comprometido, ¿sí? No está severamente comprometido. Entonces, en este caso,
nosotros decidimos que íbamos a optar antes de llegar a otra terapia porque queremos que el paciente, la parte de adherencia la mejore aún más, o sea, queremos estar supremamente convencidos que si vamos a una terapia avanzada va a ser de estos pacientes cumplidores que van a tener la sobrevida que tenemos en los grandes registros o los que tenemos nosotros que estamos sacando ahorita el registro de trasplante cardíaco en Colombia, precisamente para tener los mejores desenlaces. Entonces, en este caso en particular decidimos modulación de contractilidad cardíaca, más todo lo que ustedes han dicho, o sea, la terapia fundacional nunca la dejamos de lado. O sea, la idea de la modulación de contractilidad cardíaca es tratar de mejorar, por ejemplo, el consumo y el stroke, que nos permita incluso llegar a lo que yo quiero con él en titulación y, ¿por qué no demorarnos más en llegar a avanzada? Pero probablemente va a llegar. O sea, en eso estamos totalmente de acuerdo, que probablemente llegue, pero llega en mejores condiciones con un riñón preservado, ¿sí? O sea, con todos los demás órganos preservados para poder tener los mismos desenlaces que uno tiene con las terapias avanzadas. Tiene un dato clave, tiene 31 años, quiero decir, si tuviera 65 años, yo no dudaría que es el momento de trasplante. Si tienes 35, con una sobrevida media en el mundo, que está entre 2 y 15 años, de acuerdo al sitio y al centro, probablemente parezca insuficiente para un paciente de 31 años, y yo trataría de hacer todo lo posible, entre eso centrarme en la adherencia y hacer otra terapia para estar absolutamente seguro que este miocardio parece que no, está muy dilatado, pero lo tendría con ese corazón malo el mayor tiempo posible en la mejor clase funcional posible hasta que definitivamente no fuera capaz solamente, y lo hemos hecho, yo lo he hecho y he llevado a pacientes así 8 o 9 años, antes de decir trasplante, si estás tan joven, porque el problema es que el trasplante tiene 14 de consumo. Tiene 14, sí, está en el límite. Porque tiene metabloqueadores. Si estuviera menos de 10, no lo dudaría. Si estuviera menos de 10, definitivamente. Exactamente. Cualquier tiempo que uno le reserve es tiempo valioso para él. Pero mire que, por el tiempo de vida media que tú dices. Claro. Pero Lucho menciona algo súper clave, y es la edad. La edad. Sí. La edad es supremamente clave. Yo creo que la edad es supremamente clave y probablemente el tratar de tener una opción adicional mientras yo puedo lograr una adherencia bárbara y que la familia se comprometa, es súper importante para No, nosotros. imagínate ese paciente trasplantado y con una adherencia. No, total. No, es un desastre. Uno de los puntos de alerta es cuando ya empieza a comprometerse otros órganos. Y ahí es donde la alerta debe ir dirigida, o lo pongo en asistencia como puente para, o de entrada debo considerar el trasplante. Tiene ya una tasa de filtración caída, está empezando a tener caquecia cardíaca, etc. Todos esos parámetros hay que tenerlos en cuenta para poder llegar a un momento de decisión. No es fácil, pero podría ser una consideración, por ejemplo, como mencionaba Lucho, podría estar en una asistencia ventricular como puente de trasplante o terapia de destino incluso. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros todos los días cambiamos de tratamiento. En medicina de insuficiencia cardíaca todos los días, en 15 años probablemente ya estamos haciéndose un trasplante desde antes. Es perfectamente factible, por ejemplo. Pues lo tenemos vivo y en buenas condiciones. Yo creo que las resistencias en este punto, en estos pacientes jóvenes, hemos tenido varios. Con María Juliana manejamos en la Fundación Cardiovascular, ella está creciendo, hoy puso uno más en la cardio infantil. Entonces hemos estado creciendo en que probablemente en pacientes jóvenes, no solamente en contraindicación para trasplante, sea bueno colocar una asistencia. Las sobrevidas son tan buenas hoy en nuestro medio, así que eso está cambiando. Y este sería un paciente para valorar, de acuerdo como veíamos, el ventrículo derecho, y sobre todo porque está muy joven. Esta es una terapia que podría ser también una terapia puente de trasplante. Hemos tenido 3 o 4 en la Fundación Cardiovascular como terapia puente de trasplante, ¿no? Que aquí realmente lo importante es el trabajo en equipo. ¿Sí? Vuelvo a recalcarlo. Lo que usted mencionaba, Dote, cuando yo debo decir, venga, necesito ayuda de alguien más para que me diga o qué opciones tiene, o si ya es para trasplante o no, la edad, ¿sí? O si todavía tengo algunas opciones con mi grupo de electrofisiología, si hay otros dispositivos que me ayuden mientras yo puedo llegar o mientras mejoro la adherencia, porque la adherencia en trasplante o en terapia o en asistencia de largo término es importantísima, o sea, es súper importante. Entonces, mientras uno verifica todo eso y mejora esos aspectos que son dinámicos en el riesgo de estos pacientes, porque los riesgos sociales no son nunca despreciables, son importantísimos, ¿no? O sea, no solo esto que hacemos, sino todo lo otro, que si no, era lo que decíamos, tienen los medicamentos formulados y no te los tomas, es igual, ¿sí? Entonces yo creo que mientras uno logra eso, pues en este paciente en particular, digamos que la opción de poder modular la contractilidad cardíaca sin hablar todavía de asistencia a largo término, puede ser una opción mientras lo llevo
a otro tipo de terapia avanzada, porque claramente lo que usted menciona, doctor, qué lástima que no podamos tener la resonancia, y ese es un llamado de atención que hago yo a mi grupo de electrofisiología, que amo a los electrofisiólogos, porque en este momento la resonancia es súper clave en etiología es súper clave. En pronóstico. ¿Sí? En pronóstico es súper clave, en remodelado reverso. Entonces, antes de, ojalá todos tuvieran una resonancia si la etiología no es clara, ¿no? Pues hay cosas que ya son clarísimas, entonces no necesita resonancia para todo, pero incluso para isquémicos, muchas veces para ubicación de estas nuevas técnicas que ustedes utilizan, precisamente multipunto, todas estas cosas adicionales, probablemente el conocer dónde están las cicatrices a ustedes también les vaya a ayudar. O sea que definitivamente la resonancia es una clave adicional en estos pacientes. Quiero hacer una claridad respecto al tema de la resonancia. Hay dispositivos compatibles con resonancia, se puede hacer resonancia, no es que no se pueda, pero es que no se va a ver nada, No se ve. porque el cable va a generar ruido. Eso, pues, para la audiencia me parece importante aclarar. El cable y el aparato genera tal ruido que no deja ver. Sí, nosotros tenemos una estrategia, y es que si vamos a colocar un cardiodesfibrilador, aunque sea compatible con resonancia, sabemos que no vamos a ver nada. En este paciente era muy importante tener una resonancia previa. Fue hace mucho tiempo, de todos modos, pero nos va a decir cómo va el ventrículo, si tienes, y también nos habla sobre etiología, así que si tienes mucho realce, va mal la cosa, ¿cierto? En cambio, si no tienes realce, piensas en una miocarditis, podrías todavía tener alguna mejoría adicional, así que yo pienso que es súper importante, porque ya después de poner el cable, aún si es compatible, pierdes eso como herramienta médica. Bueno, yo creo que no vamos a alcanzar a hacer el segundo caso, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, porque trabajo en equipo hay para rato, pero yo quiero saber si de pronto hay algunas preguntas en el auditorio para poderlas contestar. Si quieres miramos el... Yo tengo una pregunta acá para Juan Felipe, ¿cierto? Colocamos el resincronizador. El paciente responde, y también pusimos el manejo médico al mismo tiempo, y tenemos 60% de fracción de eyección, tenemos una resonancia que no tiene realce, y se está acabando la batería del equipo. Esta es una pregunta que hemos tenido muchas veces, y hemos tenido discusiones sobre si podemos seguirlo al estilo TRED. 40% empeoran, 60% se quedan igual. Le quitas o le dejas. Yo creo que la respuesta hoy probablemente le dejas, porque no sabemos, pero podría haber algún paciente en donde no volviéramos a colocar. Se tienen que establecer muchos parámetros específicos, porque incluso hay pacientes en que se retira la terapia de alto voltaje. Por infección. No necesariamente. En el cambio, por ejemplo, que se la han tenido por infección y no hayan tenido que volvérsela a poner, porque han tenido fracción de eyección mejorada. Sí. O va al explante, mejoró la fracción de eyección, entonces incluso lo que le hacen es quitarle la terapia de alto voltaje y le ponen solo un resincronizador cardíaco, es decir, una terapia de bajo voltaje. Eso era una estrategia que se usaba en algunos pacientes hiperrespondedores cuando se usaba el electrodo de 3 patitas, porque la patica del medio, que es la de estimulación, ¿sí?, se podía conectar al resincronizador y las otras 2 se dejaban abandonadas. Hoy por hoy, cuando tenemos un conector único, pues uno diría, voy a dejar un cable abandonado, voy a ponerle un cable nuevo, que tocaría ponerle un cable y dejarle 4 cables. Pues quizá no sea la mejor estrategia y entonces el paciente se vaya a un mismo dispositivo. Pero sí hay guías establecidas en donde dice, al momento del explante e implante, usted qué le puede hacer y tiene que evaluar todo eso. Pero la terapia médica se la deja o se la quita. No, claramente se tiene que dejar. No, doctor, estamos aquí. No, el tren, ojo. Sí, la resincronización, yo pienso que el problema es el costo más que otra cosa. En un paciente que recuperaste la función sistólica, yo en general la dejaría volver, tendrías que cambiar otra vez. Pero yo pienso que en algún paciente sin realce previo, con un ventrículo pequeño, en situaciones específicas, dejando el manejo médico y con un seguimiento supra cercano, quiero decir con péptidos e inclusive con resonancia, que fue como se hizo el TRED, podría definir no seguir en eso, a menos que vieras algún pequeño cambio y devolverte, pero eso es polémico, ¿no? No, es polémico. Y además como en la remodelación reversa del ventrículo izquierdo hay muchas cosas que no sabemos, pero hay grupos en los cuales la función ventricular izquierda mejorada es porque primero se pudo haber puesto el resincronizador mucho antes de tiempo, y muchos de esos pacientes, cuando se optimiza el tratamiento, mejoran y pudieron haber mejorado sin el resincronizador antes de ponerlo. ¿Por qué? Porque solamente, mire, cuando uno mira los estudios clínicos, el 30% de los pacientes que fueron a terapia de resincronización tenían dosis máxima de inhibidores de la ECA. El 20% tenían dosis máxima de beta bloqueadores.
Entonces la pregunta que uno se hace, ¿esperamos lo suficiente o no? Cuando uno mira los registros o la data, por ejemplo, del Discovery RD, esos grupos de pacientes, el 62% salieron de indicación de terapia de CDI gracias a que se esperó al año de tratamiento y esos pacientes mejoraron la fracción de eyección. La pregunta es, ¿son 3 meses realmente lo que nosotros necesitamos de terapia farmacológica? ¿Eso de dónde nos inventamos ese número? Entonces, si nosotros logramos, lo que sí es cierto es que debemos estar en titulación máxima. Ahí podemos contestar la pregunta y decir, sí lo requiere. ¿Qué ha pasado con los pacientes que se le han infectado los asistencias ventriculares que se las han tenido que retirar cuando ya han tenido una mejoría importante de la función ventricular y no se la han tenido que volver a poner? Porque hicieron remodelación reversa. ¿Cuántos pacientes no hemos visto con remodelación reversa al ventrículo izquierdo con terapia dialítica, ambulatoria persistente, que hacen remodelación reversa porque le quitamos la descarga mecánica y la sobrecarga de volumen y recuperan la función ventricular y no se vuelven a hospitalizar en tiempo porque le logramos titular los fármacos? Todos los hemos visto. Entonces, hay que escoger bien el paciente, estoy de acuerdo, porque si no lo escogemos bien cuando se termine el proceso y recuperó todo, yo me esperaría. Le hago un seguimiento y no le pongo el sincronizador, que no me va a resincronizar nada. Pero también, profe, hay que tener en mente, hoy por hoy, si vamos a resincronizar al paciente o si vamos a hacerle una estimulación del sistema de conducción. De acuerdo. La estimulación del sistema de conducción, ya lo dije, va a pasos agigantados. Sí. Y eso nos va a cambiar el paradigma. Sí. Ya está demostrado que mejora, comparado con la estimulación ventricular, la fracción de eyección de los pacientes. Falta un seguimiento mayor para evaluar ya parámetros más duros. Pero es evidente que la estimulación del sistema de conducción llegó para quedarse y yo no soy tan avesado como de pronto algunos de mis colegas, que los admiro mucho y los quiero mucho, en donde dicen se desapareció la resincronización cardíaca. Eso sí ya es una opinión más personal mía, pero claramente habrá pacientes para resincronización cardíaca, pero habrá muchos más para estimulación del sistema de conducción. Y la estimulación del sistema de conducción nos va a cambiar el paradigma de la estimulación en los pacientes y es otra cosa que llegó para quedarse. Tú dijiste algo súper clave que quiero, y el doctor Gómez dijo algo clave. Probablemente no para todos, la etiología es súper clave para ver cuáles sí, cuáles no, y otras variables. Eso, digamos que eso sigue para discusión, pero dijiste algo importante. Como tú sigues específicamente con más desarrollos para mejoría de nuestros pacientes también, que son los tuyos, eso quiere decir que el trabajo en equipo continúa. O sea, que las navidades futuras vendrán con trabajo en equipo seguido. Y ahora le doy la palabra a Lucho para que cierre este maravilloso webinar, y yo les agradezco de corazón porque esto ha sido súper maravilloso para nosotros y para toda la gente que estaba conectada. Bueno, Charles Dickens termina su historia de Navidad con un cambio profundo en NBCNet. NBCNet descubre que disfrutar la Navidad, utilizar lo que tiene en la vida es importante, así que como él lo descubrió, descubrimos que tenemos opciones y que eso está avanzando a pasos gigantes. Remisión o curación, eso lo vamos a saber en los próximos años. Algunos pacientes realmente se curan, algunos solo entran en remisión y recaen, y todavía no tenemos los parámetros, por eso somos conservadores. Pero vienen más Navidades y saber lo que podría pasar si no hacemos lo correcto con nuestros pacientes es una gran estrategia, sobre todo trabajando de mano de electrofisiólogos, nadie por aparte, cardiólogos de falla básica, cardiólogos de falla avanzada, hemodinamia y otros grupos que conforman lo que hacemos en el día a día, lo que puede cambiar las Navidades de nuestros pacientes. Así que ha sido un honor y un placer haber compartido con ustedes, con María Juliana, compañera de trabajo, con Juan Felipe, compañero mío de residencia con EFRA, que es el profe de todo el mundo. Y bueno, yo creo que de parte de la Sociedad Colombiana de Cardiología, del grupo de falla, del capítulo de electrofisiología, una feliz Navidad para todos, un feliz año nuevo. Nos reencontraremos en el 2023 recargados, ¿cierto? Con más sesiones como estas, donde trataremos de poder avanzar en lo que hacemos en nuestros pacientes con alteraciones eléctricas y con insuficiencia cardíaca. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el 2023. Muchas gracias, feliz Navidad. Gracias.